de losa. Vamos a compartir pantalla. Vamos a grabar la reunión. Bueno, continuando con el ejercicio. Entonces, hasta donde se desarrolló, se había analizado entonces los espesores, las cargas, las direcciones de armado de cada una de estas losas de este esquema que tenemos acá. Bueno, una vez que nosotros obtuvimos todos estos valores mencionados, que son las cargas de cada una de las losas, que era en síntesis, simplificando todo, era colocar o calcular todas las cargas como una carga uniformemente distribuida equivalente en toda el área. Entonces, todas estas cargas lineales, puntuales, distribuidas, nosotros lo sumábamos todo y lo dividíamos entre el área para determinar una carga uniformemente distribuida equivalente. Ese proceso se repitió en todas las losas y ahora a continuación vamos a determinar las solicitaciones, que son los momentos flectores y las reacciones de esa losa. Bueno, para eso necesitamos la ayuda de una tabla que nosotros utilizamos, la tabla de Kalmanov, pero en realidad hay muchas otras tablas que también pueden utilizar. Esta es la tabla de Kalmanov digitalizada porque la tabla original es de un libro relativamente antiguo, ¿verdad? Estamos hablando de la década del 50, la década del 60, en donde es una tabla que este autor Kalmanov calculó las placas según la ecuación diferencial de la placa y quitó relaciones de momento flector y de reacciones para cada losa y para cada relación de lados. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso particular, vamos a mirar, tenemos una losa apoyada en los 4 lados y lo que hizo Kalmanov fue calcular estas losas para cada relación de apoyos A sobre B, siendo A la dirección X y B la dirección Y. Entonces, para una relación A sobre B igual a 0,5, calculó todos los coeficientes para una carga unitaria. Para una relación 0,55, calculó otra vez. Y así sucesivamente hizo todos esos cálculos para todas esas relaciones A sobre B y B sobre A, que es lo que está acá abajo. Bueno, entonces para hacer la tabla adimensional, él introdujo un coeficiente que es un coeficiente de Kalmanov K, que es luz menor al cuadrado, para hacerlo dimensional. El coeficiente K de Kalmanov es igual a la carga distribuida Q por la luz menor elevado al cuadrado. Entonces, este coeficiente K multiplicado por los coeficientes que están acá nos van a dar los momentos y las reacciones de cada una de las losas. Bueno, acá en la tabla de Kalmanov existe un valor que dice mu igual a 0,15. Bueno, ¿qué es ese valor mu 0,15? Porque fíjense, si ustedes ven la tabla completa o si ven el libro de Kalmanov, el libro de Kalmanov tiene, por ejemplo, acá fíjense, tienen una losa también apoyada a los 4 lados, pero el coeficiente no menciona. Es decir, usa el coeficiente mu igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué afecta que el coeficiente mu sea igual a 0? Bueno, mu es el coeficiente de Poisson. Entonces, si nosotros tenemos una placa y la placa tiene un material, llamémosle un material M o E, ¿verdad? Este material M está asociado a un coeficiente de Poisson mu, que nosotros en resistencia de los materiales también lo solíamos llamar nu. Bueno, en el hormigón el coeficiente mu vale 0,15. En el acero el coeficiente mu vale 0,30. Y ese coeficiente varía de material en material. Entonces, ¿qué significa
el coeficiente de paso, bueno, nosotros tenemos una placa, va a tener un momento flector en una dirección X. Voy a dibujar. En esta dirección va a tener un momento flector y en esta otra dirección va a tener otro momento flector distinto, que va a depender de la relación A sobre B. Bueno, el coeficiente de Poisson interfiere en que el momento en X es igual al momento X de la tabla más mu MI. Y que el momento MI es igual a MI de la tabla más mu por MX. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en la dirección perpendicular interfiere en el momento resultante de la placa. Entonces, bueno, si yo tengo una placa cuadrada en donde A y B son iguales, los momentos MX y MI van a ser iguales. Pero el coeficiente mu vale 0,15. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, el momento en X y en Y se va a amplificar 15% aproximadamente en cada dirección. En eso afecta el coeficiente mu. Y si yo, en vez de hacer esto de hormigón armado, utilizo acero, porque este manual de placa sirve para todo tipo de material, porque es una placa genérica, no necesariamente tiene que ser hormigón. Entonces, si yo tengo una placa, por ejemplo, una placa de acero, y yo lo quiero calcular, tengo que reemplazar entonces por su coeficiente mu 0,30. Entonces, ¿cómo va a afectar? Y bueno, si yo tuviese una placa cuadrada, en donde el momento MX y MI son iguales porque son cuadrados, ¿verdad? Esto puede verse acá. MX y MI son iguales en magnitud. Si fuese a 0, se va a amplificar 30% más. O sea, va a ser MX de la tabla más 0,3, que es 30% de la dirección perpendicular. Si para una tabla cuadrada, entonces crece. Fíjense cómo afecta el material en esto. Bueno, como nosotros vamos a resolver siempre placas de hormigón armado para las losas, en esta materia por lo menos, entonces nosotros vamos a utilizar siempre las tablas que tengan mu igual a 0,15 que están acá. Entonces estos valores ya están corregidos con ese valor de mu. No hace falta que nosotros corrijamos, ¿verdad? Ahora, si vamos a usar otro material, tendríamos que ir a la tabla en donde esos valores todavía no están corregidos, que son estos. Bueno, entonces, esto es cómo afectaría, digamos, el coeficiente mu en nuestros resultados. Bueno, ahora lo que hay que buscar en la tabla es qué tipo de losa nosotros tenemos. Entonces, si nosotros miramos, acá tenemos losas apoyadas en los 4 lados, tenemos losas empotrado en un lado y apoyado en los otros 3. Tenemos losas que están empotradas en 2 lados y apoyadas en 2 lados. Entonces, vamos a tener todos los casos particulares posibles en esta tabla. Si bien esta tabla solamente nos da como opción cargas distribuidas, el libro de Kalmanov tiene también para cargas triangulares, tiene también para otros tipos de cargas que no son exactamente las distribuidas. Nosotros por simplicidad usamos las cargas distribuidas solamente, por eso usamos las tablas solamente que nos incumbe, pero van a haber casos particulares en donde, por ejemplo, si ustedes tienen una presión de fluido, si ustedes tienen que calcular, por ejemplo, una pantalla de hormigón, y esta pantalla de hormigón está soportando una presión de fluido, que puede ser un reservorio de agua, por ejemplo, vamos a tener una carga que no es uniformemente distribuida, es triangular. Entonces, en ese caso, tendríamos que recurrir a una tabla que tenga acá, por ejemplo, una carga triangular. Y esa tabla va a tener, obviamente, valores distintos de los coeficientes que están acá. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, una pantalla de hormigón que contiene líquido, por ejemplo, un reservorio de agua o un subsuelo
que recibe presión de terreno, por ejemplo, esto es un subsuelo, del otro lado hay tierra, entonces eso ejerce una presión sobre nuestra pantalla, entonces eso también nosotros lo podemos calcular mediante estas tablas. Entonces no necesariamente van a ser placas horizontales, también pueden estar en el sentido vertical. Obviamente nosotros vamos a despreciar el efecto que pueda llegar a producir la fuerza en el plano de la placa. Así también, como si nosotros tenemos una placa horizontal, nosotros despreciamos cualquier fuerza que pueda aparecer en el plano de la placa. Obviamente que si es una losa normalmente no recibe ninguna fuerza importante en el plano de la losa, entonces de hecho por eso consideramos cero. Pero existen casos especiales en donde sí existen, por ejemplo, fuerzas en el plano. Puede ser dilatación y contracción térmica, pueden ser fuerzas de pretensado, si estamos hablando de una losa pretensada, etc. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a aparecer, pero estas tablas no tienen en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a usar la tabla de Kalmanov entonces para calcular nuestras solicitaciones, que son los momentos flectores y las reacciones. Vamos a ver el significado de cada uno enseguida. Bueno, vamos a analizar primero, vamos a ir losa por losa, entonces vamos a ir adentrándonos en los cálculos en la medida que vamos. Vamos a mirar primero la losa 2. La losa 2 sería la losa que está acá. Esta losa 2 recibe una carga uniformemente distribuida, que ya lo hemos calculado en el ejercicio que tenemos acá. 10,75 kilonewton por metro cuadrado es la carga de servicio y 14,81 es nuestra carga de diseño. Bueno, ¿por qué hacemos esa diferenciación en la carga de servicio y en la carga de diseño? Bueno, sucede que en suelos, especialmente en zapatas, nosotros calculamos una tensión de terreno. Esa tensión de terreno se calcula con un sigma admisible. Entonces, el sigma admisible tiene su propio coeficiente de seguridad gamma. Entonces, las cargas que recibe este pilar, para cuando llega al suelo, tenemos que tener una carga de servicio. Es decir, una carga sin coeficiente de seguridad. ¿Por qué sin coeficiente de seguridad? Porque el coeficiente de seguridad del suelo, que en geotecnia ya está incluido en, digamos, en ese sigma admisible. Entonces yo no puedo utilizar una carga de diseño que tiene un coeficiente de seguridad y mezclarlo con otro que también ya tiene coeficiente de seguridad. Entonces, es por eso que nosotros hacemos esa diferenciación en carga de servicio y en carga de diseño. Entonces, las cargas de servicio vamos a utilizar solamente para transmitir la carga de un elemento a otro, de tal modo que, por ejemplo, esta losa transmite su carga distribuida a las vigas que están acá en el perímetro. Estas vigas que están en el perímetro van a transferir la carga a los pilares que están en los extremos y del pilar se va a transmitir a la fundación. Entonces nosotros debemos conocer la carga del pilar de servicio. Pero para calcular las armaduras de esta losa, necesitamos las cargas de diseño, que son las cargas multiplicadas por el coeficiente de seguridad. Entonces por eso tenemos dos cargas que calcular. Otra cosa también, las deformaciones se calculan con cargas de servicio. Es decir, si por A o B motivo yo necesito calcular la deformada de esta losa, la deformación de esta losa, la flecha de esta losa o de la viga, entonces en esos casos también se usan cargas de servicio. Entonces para deformaciones usamos carga de servicio. Entonces esta tablita que tenemos acá, en donde están las cargas de servicio y diseño, nosotros lo hicimos para eso. Entonces, cada elemento nosotros vamos a transportar su carga de servicio y su carga de diseño.
Y de esa manera vamos a utilizarlo convenientemente de acuerdo a lo que necesitemos hallar. Necesitamos hallar deformaciones, usamos la carga de servicio. Necesitamos hallar armadura, carga de diseño. Bueno. Volviendo al cálculo de la losa. Bueno, esta losa 2 es una losa que está empotrada a la losa 1 y a la losa 3. O sea, su sistema de empotramiento sería el siguiente. Está la losa, está empotrado de este lado y está empotrado de este lado. Entonces, nosotros conocemos la longitud, esta longitud y esta longitud. Ahora, tenemos que ir a la tabla para encontrar una placa que esté bajo las mismas condiciones de empotramiento. Entonces nosotros nos vamos, acá tenemos 4 apoyos, un empotramiento, 2 empotramientos, acá está. Tenemos 2 empotramientos y los lados empotrados son este y este. Entonces la tabla le llama A al lado apoyado y B al lado empotrado. Entonces nosotros debemos entrar con la tabla con la relación A sobre B. Ahora, siempre hay que tener en cuenta qué lado está apoyado y qué lado está empotrado, porque hay veces que, por ejemplo, nosotros podemos tener así nuestra losa y su empotramiento está arriba y abajo y queremos meter al revés la A y la B. Bueno, entonces nosotros decimos, no, el lado empotrado es B, entonces esto es B. Y el lado apoyado es A, entonces esto es A. Entonces, independientemente de cómo está posicionada nuestra losa, nosotros tenemos que identificar qué lado es B y qué lado es A según estas condiciones de apoyo. Y la losa y la tabla hace siempre A sobre B y esta fracción tiene que ser siempre menor que 1. Entonces, si A es más pequeño que B, entonces me va a salir un número menor que 1. Pero si A es mayor a B, me va a salir un número mayor a 1. Pero ¿qué pasa? La tabla no está hecha para valores mayores a 1. Entonces, a partir de acá, la tabla cambia la relación y hace relación B sobre A. Entonces, si A sobre B, si A es menor a B, entonces usaríamos esta parte de la tabla, que va de entre 0,5 y 1. Pero si A es mayor, usamos B sobre A. Entonces siempre va a ser luz menor dividido luz mayor. Entonces acá, por eso varía otra vez, de 0,95 va hasta 0,5. Bueno, entonces en nuestro ejercicio, nosotros nos vamos acá, identificamos, bueno, según la tabla, esto es A y esto es B. En nuestro ejercicio, A vale 5,45 metros y B vale 6,23 metros. Entonces siempre va a ser luz menor sobre luz mayor. Entonces va a ser 5,45 sobre 6,23. Y esos 5,45 sobre 6,23 es A sobre B. Y esto me da 0,87. Luego voy a calcular el coeficiente K de Kalmanov, que es la carga Q por metro cuadrado por la luz menor elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es mi luz menor acá? 5,45, entonces va a ser 5,45 al cuadrado. ¿Y quién va a ser mi Q? Si quiero calcular la carga de servicio, voy a usar la carga de servicio que mencionamos acá, 10,75. Y si quiero usar mi carga de diseño, uso este. Entonces voy a tener dos valores, un Q de servicio y un Q de diseño. Ambos multiplicados por el 5,45 elevado al cuadrado. Entonces este va a ser mi coeficiente de Kalmanov para cargas de servicio y para cargas de diseño. La carga de diseño que tiene incluidos los coeficientes de mayoración de la carga. Bueno, ¿cómo yo obtengo el momento flector? Obtengo multiplicar el coeficiente K por el coeficiente
de Kalmanov. Voy a ponerle M. En el caso de que sea momentos y en el caso de que sea reacciones va a ser R. Bueno, entonces yo me voy a la tabla y calculo. Mi relación A sobre B es 0,87. Estoy acá, en este tipo de losa. Entonces, A sobre B da 0,87. Entonces yo tengo los valores para 0,85 y para 0,9. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una interpolación entre estos dos valores. Bueno. MA0 significa, siempre que tenga 0, o este redondito acá, significa momento de empotramiento. Y MA significa el momento paralelo a A. Entonces, este es mi lado A. Entonces, mi momento MA sería en esta dirección. Y mi momento MB sería en esta dirección. Fíjense que como acá tenemos empotramiento y acá tenemos empotramiento, esto es empotramiento y empotramiento, entonces el momento de empotramiento va a venir acá. Entonces, esto es MA0. MA0 significa momento negativo. Siempre que tenga 0 arriba significa que es negativo. Y al ser MA significa que es paralelo a A. En el caso de MB significa momento paralelo a B, sería MB. Y van a ver el subíndice CP. ¿Qué significa CP? Significa centro de placa. Centro de placa significa el momento medido acá, en el centro de la placa. Entonces, MBCP sería acá. Este momento, este coeficiente de este momento que está acá. Y MACP sería el momento paralelo a A en el centro de la placa. Entonces, el momento máximo ocurre en el centro de la placa cuando son momentos positivos y en los apoyos cuando son momentos negativos. Entonces, MA0, momento negativo en el sentido paralelo a A, MACP en el sentido paralelo a A en el centro de la placa, MBCP paralelo a B en el centro de la placa. No hay MB0 porque en la dirección B no hay empotramiento, entonces por eso no hay MB0, pero si hubiese empotramiento iba a haber también MB0. Luego acá tenemos la reacción paralelo a A o en el lado A, que sería en este lado, o en este lado, voy a pintar en azul para que diferenciemos. Entonces, en este lado A sería la reacción RA y en este lado B sería la relación RB. Bueno, entonces ¿ustedes qué hacen? Toman nota de estos coeficientes. Como nuestro valor es 0,87, tendríamos que interpolar entre 0,85 y 0,87. Entonces tenemos que ver este valor para 0,87. Bueno, entonces, ¿cómo interpolamos? Vamos a hacer la interpolación de 1 para refrescar la memoria cómo se interpolaba. Entonces, la interpolación se hace de la siguiente manera. El número mayor, yo hago normalmente, como estos dos números son ambos negativos, entonces realmente no introduzco el signo en mi interpolación, ya hago en valor absoluto nomás. Entonces va a ser 0,0765, que es el número mayor, voy a llamarle a este A, menos el número menor sobre el paso, sería el incremento, por la distancia, llamémosle, voy a hacer una forma gráfica mejor. Vamos a llamarle a este A mayúscula, a este A minúscula, a este le vamos a llamar B y a nuestro valor interpolado lo vamos a llamar distancia X. Entonces, la interpolación que consiste en hallar este triángulo chiquitito que va a ser A menos A
al valor mayor menos el menor, dividido el paso entre A minúscula y A mayúscula, que es B, y multiplico por la distancia X. Con eso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este pedacito que está acá, que para luego obtener el valor completo, que es lo que está en verde, necesito sumarle nuevamente el valor chiquitito de A. Entonces acá queda A más. En eso consiste la interpolación. Numéricamente hablando, ¿cómo nos queda? Va a quedar en valor absoluto el mayor menos el menor, 0,0765 menos 0,0744, dividido el paso que hay entre este y este, que es 0,05, multiplicado por la distancia, que sería esta distancia X, que sería para 0,87 es 0,02, porque entre 0,85 y 0,87 hay una distancia de 0,02, entonces va a ser por 0,02. Y como el número va disminuyendo, le resto al número más grande, entonces va a ser 0,0765 menos esa expresión que está ahí. Entonces, de esta manera, mi interpolación entre esos dos números va a ser 0,0765 menos, abro paréntesis, 0,0765 menos 0,0744 dividido 0,05 por 0,02. Entonces, mi número interpolado es 0,070 y puedo expresarlo en tres decimales o en 4 decimales. 0,757 sería de mi interpolación para 0,87. Entonces yo me voy con este valor interpolado y tomo nota y coloco en mi ejercicio 0,0757. Este es mi valor entonces interpolado de la tabla de Kalmanov. Ahora, si ustedes me dicen, estamos apurados, no, la precisión no es importante, yo necesito saber rápidamente nomás el valor del momento de la losa, no necesito tanta exactitud, entonces en ese caso, ¿qué se hace? Se elige el número mayor entre estos dos. Entonces va a ser más impreciso, pero va a estar por el lado de la seguridad. Entonces ustedes dicen, bueno, si mi número me dio 0,87 y yo no necesito precisión, necesito rapidez, elijo entonces para MA0 el mayor entre estos dos. Se va a hacer, por ejemplo, este. Para el siguiente, MACP, el mayor entre los dos, me da nuevamente este. MBCP, el mayor de los dos, me da este. RA, el mayor, son iguales, cualquiera de los dos. Y RB me da mayor este. Entonces, de esa manera, nosotros podemos sacar rápidamente los valores sin necesidad de hacer una interpolación tediosa. Entonces, con esto tenemos momento negativo, momento positivo, reacciones, y el valor de W no mencioné porque en este momento no vamos a usar. Pero para adelantarles, este valor sirve para calcular la flecha de la losa. Entonces, para la flecha usaríamos WCP. Bueno, en este momento no vamos a usar porque no vamos a calcular la losa de la flecha porque ya lo hemos predimensionado por esbeltez. Bueno, continuando entonces con el ejercicio. Independientemente si ustedes interpolaron o no, van a transcribir entonces todos esos coeficientes MA0, MACP, MBCP y los valores de RA y RB que sacamos de la tabla. Bueno, y lo vamos a multiplicar por su coeficiente K de Kalmanov que mencioné acá hace rato. Entonces, si son carga de servicio, vamos a calcular K sub S, que es con la carga de servicio Q sub S. Y si es nuestra K de diseño, vamos a usar la carga de diseño Q sub D. Bueno, como los momentos flectores vamos a usar para calcular las armaduras de la losa, entonces vamos a usar K sub D. Entonces K sub D, que era el Q sub D por luz menor elevado al cuadrado, me da este valor
Entonces voy a multiplicar este coeficiente Kalmanov por este valor de K y con eso voy a obtener mi momento unitario. La tabla ya está hecha de tal modo a que estos momentos sean unitarios, es decir, para una franja de 1 metro de losa. Entonces esto es 1 metro. Entonces el valor que yo tengo acá es kilonewton por metro, que es un momento, pero por cada 1 metro ancho de losa. O sea, a la hora de calcular mi armadura, yo voy a calcular como si fuese una viga lineal de 1 metro de ancho. Yo cuando calcule la armadura voy a suponer que es una viga que mide 1 metro de ancho y tiene una altura h igual al espesor de la losa. Este va a ser mi consideración a la hora de determinar las armaduras. Entonces recuerden, este momento es unitario. Tanto en la dirección X, paralelo a A, como en la dirección Y, paralelo a B. Entonces, esto es una franja de 1 metro. Bueno, en el caso de las direcciones... ¿Por qué se usó la K de diseño? Bueno, la K de diseño es la carga mayorada y sirve para el cálculo de armaduras. Y para el cálculo de armaduras nosotros vamos a utilizar los momentos flectores. Ya. Entonces los flectores sirven para calcular armaduras. Ahora, cuando calculemos las reacciones vamos a hacer tanto en servicio como en diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuánta carga va a ir a parar a la viga, como sería en este caso acá. Nosotros tenemos que calcular cuánta carga va a ir a parar a la viga y tenemos que diferenciarlo en carga de servicio y carga de diseño. ¿Por qué? Porque esta viga nuevamente le va a transmitir la carga a los pilares. Y yo la carga a los pilares lo tengo que poder tener también en servicio y en diseño. Ahora bien, ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no usamos nomás siempre carga y diseño y a la hora de calcular la reacción en el pilar no le sacamos nomás otra vez el coeficiente de seguridad, dividiendo otra vez en coeficiente de seguridad? Bueno, el problema está que nuestros coeficientes de seguridad son distintos. Así como lo vimos en nuestro análisis de carga, existen coeficientes de mayoración para las cargas permanentes de 1.35 y de 1.5 para las cargas accidentales. Entonces, al ser distintos estos coeficientes y hacer en proporciones aleatorias, porque cada magnitud de la carga depende de una condición particular, entonces mi coeficiente de seguridad global no es constante. Varía en un número intermedio entre 1.35 y 1.5 dependiendo del porcentaje de cada una de las cargas. Pero no es un valor constante. Entonces, yo no puedo usar siempre cargas de diseño y sacarle nomás al final el coeficiente de seguridad para calcular mi zapato. O sea, eso no voy a poder hacer. Por eso tengo que traerlo a la carga de diseño y a la carga de servicio paralelamente hasta que llegue a mi pilar, y cuando llega a mi fundación, ahí recién le voy a usar. Bueno. Entonces, siempre que calculemos momentos flectores vamos a usar cargas de diseño Q sub D, y siempre que calculemos deformaciones o reacciones vamos a usar también las cargas de servicio. Bueno, el coeficiente de Kalmanov multiplicado por el coeficiente K, ya sea de servicio o de diseño, nos va a dar la reacción total sobre cada lado que estamos calculando. Entonces ustedes dicen, yo calculé RA. RA significa la reacción paralela a, que sería lo que voy a pintar en verde acá. Sería la reacción en este lado. Pero lo que me figura acá, que sería 0,099 por 319,3 me da 31,61. Esta reacción total es en toneladas, en kilonewton, es carga total. Esto es kilonewton.
lo que tenemos acá como resultado. Y mi carga de diseño, mi reacción de la losa A en el lado A va a ser 0,099 por K sub D, que es 439,89. Y eso me da como resultado 43,55 kilonewton. Yo normalmente estoy acostumbrado a trabajar en toneladas, por eso a veces me confundo la unidad de medida, pero como esto está en sistema internacional, trabajamos en kilonewton. Bueno, tal es así que yo en mi cerebro pienso en toneladas, pero cuando trabajo en kilonewton transformo la unidad de medida. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto es 31 kilonewton? Divido entre 10 y digo, es 3,16 toneladas. Entonces en mi imaginación yo sé cuánto son 3 toneladas, pero si vos me di 31 kilonewton de una, tengo que pensar ahí un ratito para saber cuánta carga es. Bueno, entonces esa idea depende de qué unidad de medida estén acostumbrados a usar. Van a tener esa traducción. Es lo mismo que yo le diga, bueno, ¿cuánto pesan ustedes? Y ustedes me van a decir, bueno, yo peso 60 kilos, 80 kilos, 50 kilos. Bueno, ¿y a cuánto pesas en kilonewton? Y van a estar un ratito pensando cuánto es su valor en kilonewton, ¿verdad? Bueno, y más o menos eso es lo que nosotros hacemos. Estamos acostumbrados a trabajar kilogramos, pero a la hora de pasar a newton o a kilonewton, hay que pensar un ratito para decir, bueno, yo divido entre 10, multiplico por 10, etcétera, para poder saber. Bueno, entonces, si ustedes pesan 60 kilogramos, vamos a poner un peso promedio de 70 kilos, que es el promedio entre hombres y mujeres. ¿Cuánto pesan en newton? Es por 10, entonces pesan 700 newton. Y un kilonewton son 1000 newton. Entonces he dividido 1000. Entonces ustedes pesan 0,7 kilonewton o 700 newton. Así es más o menos la relación. Bueno, esa era modo informativo nomás pero para que se pongan a pensar, bueno, tienen que tener esa conversión rápida de kilonewton a newton a kilogramo a libra, inclusive si hace falta, para encontrar errores, porque eso es lo importante. Porque cuando ustedes se van a dar cuenta que se están equivocando, cuando un número se sale de lo que ustedes mentalmente tienen idea de lo que tiene que salir. Entonces, si yo digo, ¿cuánto es la carga de un pilar? Y bueno, si un nivel está en torno a 20, 30 toneladas, si mi resultado me sale 100 toneladas, o es una carga muy grande la que está recibiendo o algo estoy haciendo mal. Entonces, por eso ustedes tienen que tener esa sensación de magnitud cuando están trabajando con unidad de medida para poder darse cuenta. Bueno, ¿cuántos son 30 toneladas? Son 300 kilonewton. Entonces, bueno, cuando salen valores entre 200 y 300 kilonewton, entonces van a decir, bueno, este pilar está cargado razonable, o esta losa recibe una carga distribuida de 10,75 kilonewton. ¿Y cuánto eso es? Una tonelada, que mayorado me da 1,48 toneladas. Entonces, 1 tonelada, 1,48 toneladas. De repente encuentran una losa que tiene 10 toneladas por metro cuadrado y ahí ya se van a dar cuenta que algo está mal. Entonces, para esas cosas sirve que ustedes tengan bien en mente cuánto más o menos tiene que pesar o cuánto tiene que cargar. Bueno, entonces estos valores que están acá que mencioné recién, tanto en servicio como en diseño, es la reacción total sobre todo el lado A. Ahora, para quitarlo en carga distribuida, lo tengo que dividir entre la longitud A, que es lo que hacemos acá en el siguiente cuadro. Entonces, la reacción en kilonewton sobre metro en el lado A va a ser 31,61 dividido el lado A, que es de 5,45. Eso me da como resultado 5,8 kilonewton por metro, que son más o menos 580 kilos por metro o 0,58 toneladas.
Bueno, y lo mismo en el diseño, ¿verdad? Esto va a ser mayorado. Entonces va a ser 43,55 dividido el lado A, que es de 5 metros 45, me va a dar 8 kilonewton. Bueno, una cosa curiosa, yo quiero saber en cuánto está mi coeficiente de seguridad. Porque dijimos que para las cargas permanentes era 1,35 y para las cargas variables es de 1,5. Entonces, si ustedes dividen la carga de servicio dividido la carga de diseño, o al revés, la carga de diseño dividido la carga de servicio, van a obtener su coeficiente de seguridad global para ambos. Entonces va a ser, si ustedes hacen 43,55 dividido 31,61, les tiene que dar un valor intermedio entre 1,35 y 1,5. Entonces 43,55 dividido 31,61. Acá en este caso particular da 1,38. Y esto puede variar de losa en losa. Es decir, en la losa 2 puede ser 1,38, pero en la losa 3 puede ser 1,4. Y en la losa 1 puede ser 1,36. O sea, el coeficiente global de las cargas puede variar en proporción a qué porcentaje es permanente y qué porcentaje es accidental o variable. Eso nomás tengan en cuenta. Por eso siempre lo tenemos que traer a las cargas de servicio y de diseño por separado. Porque ellos constantemente se están mezclando en carga permanente, carga variable, coeficiente de seguridad distinto, etcétera, y al final sale una mezcla que no sabemos cuál es su coeficiente de seguridad real. Bueno, entonces con estos momentos flectores nosotros vamos a hacer el cálculo de armaduras. Bueno, vamos a ir a la siguiente losa para encontrar casos particulares. La losa 3 es la losa que está acá. Voy a borrar esto. Esta es la losa 3. La losa 3 está empotrada a la losa 2, pero está simplemente apoyada a la losa 4. No, a la losa 6 creo que era esa. Bueno, entonces en nuestro caso es la losa 3 es así, empotrada a un lado, apoyada en los otros 3. Entonces, hacemos la relación luz menor sobre luz mayor. El lado paralelo a A mide 5,66, el lado paralelo a B mide 6,23. Entonces, luz menor sobre luz mayor es A sobre B. Porque tienen que tener el mismo nombre, no le podemos cambiar a este B y el otro A y no podemos intercambiar eso. Tiene que ser exactamente igual que la tabla. Entonces, en este caso es A sobre B nuevamente. Nuevamente nuestras cargas rondan las 1 tonelada en servicio y 1,4 toneladas más o menos en diseño, que sería 10 y 14 kilonewton más o menos. Fíjense, el orden de magnitud más o menos siempre se mantiene. No varía mucho entre una losa y otra. Bueno, entonces acá en esta losa que vamos a ver en la tabla de Kalmanov. En la tabla de Kalmanov tenemos un empotramiento, A es en X, B es en Y, coeficiente de Poisson 0,15, y voy a tener MA0, MACP, MBCP y aparece un M0 acá. ¿Qué es el M0? El M0 se le llama momento torsor y el momento torsor normalmente aparece en la esquina simplemente apoyada. Entonces yo tengo una losa así y la losa, ¿qué pasa? La losa se deforma en este plano y en el plano perpendicular se deforma así. Bueno, ¿qué pasa en esta esquina? En esta esquina se superponen ambas deformaciones, la deformación que viene en este sentido y la deformación que viene en este sentido. Entonces acá aparece un momento torsor, que es una tracción en la placa en la parte inferior. Es decir, imagínense una hoja de papel que nosotros lo estamos deformando en 2 direcciones. Una placa apoyada en sus 4 lados. Acá está la deformación máxima. Bueno, acá en la esquina se tiende a formar, ¿cómo se llama? Un pliegue.
que produce una tracción en la cara inferior en este sentido y una tracción en la carga superior en este sentido. Entonces nuestra losa trata de levantar las puntas, como se dice vulgarmente. Si mi losa es así cuadrada, luego de la deformación tiende a hacer esto. Entonces esta punta tiende a levantarse, ¿verdad? Eso lo pueden ver en una hoja de papel si lo apoyan en 4 lados y presionan. Pero esta punta está confinada, no puede desplazarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque está metida ahí dentro de la viga, dentro de la losa, con la armadura, etc. Entonces esto no se desplaza. Entonces, como este no se desplaza, produce una amplificación de momento positivo. Y aparecen unos esfuerzos de un momento en esta dirección en la cara inferior y un momento en esta dirección en la cara superior. Entonces esos momentos flectores de las esquinas tienen que ser absorbidos por una armadura que se llama armadura de torsión. Y esa armadura de torsión se lo coloca en las esquinas. Son estas y son estas. Acá. Se lo coloca solamente en los lados que son simplemente apoyados. Si acá hay empotramiento, acá en estas esquinas no hay momento torsor. Bueno, entonces este momento torsor que aparece acá, M0, es para el cálculo entonces de esa armadura de torsión que van a aparecer en estas esquinas simplemente apoyadas. Entonces nuestra losa va a aparecer acá y acá. Este es M0. M0. Y los momentos CP van a ser en el centro de la placa, que son acá. Y los MA0 serían en este lado empotrado. Bueno. Y también hay que tener en cuenta que las reacciones, vamos a tener una reacción RA que es paralelo al lado A, que son estos dos y son iguales, pero vamos a tener una reacción RB en el empotramiento y una reacción RB en el lado simplemente apoyado. Entonces, vamos a tener una RB paralelo a B acá, que sería, este sería RBE, RBE, y este sería, voy a pintarlo en azul, RBL. Y ustedes me van a decir, ¿yo cómo sé cuál es RBE y cuál es RBL? Bueno, en este plano los momentos flectores son así. Entonces la reacción en el lado empotrado siempre es más grande que en el lado apoyado. Entonces fíjense que en magnitud siempre el empotramiento va a ser mayor al lado apoyado. Entonces si ustedes no se acuerdan si el lado empotrado era RBE o era RBL, acuérdense que siempre el lado empotrado lleva más carga. Entonces le va a salir un valor mayor en todos los casos. Bueno, esa es una forma de darse cuenta. También los momentos flectores, ¿verdad? El momento flector negativo siempre es el más grande en una placa. A veces el momento torsor también suele salir bastante grande, M0. Bueno, entonces con el tema de la losa 3 tenemos los momentos en el centro de la placa, que son estos dos, el momento negativo y el momento torsor, que es este. Y las reacciones RA, RB y RBL. Entonces, eso tenemos como resultado en el ejercicio. ¿Sí te escucho? Los esfuerzos en las esquinas, ¿será que puede hacer algo? Porque no entendí un poco el dibujo. Bueno, voy a tratar de volver a hacer. Bueno, vamos a mirar primero una placa plana, en planta, una placa. Esta placa plana, el centro de la placa se desplaza. Se va a desplazar verticalmente hacia abajo. Este va a ser su delta. En el sentido perpendicular también hay una deformación, porque esto se deforma en ambas direcciones. Esto va a ser delta. Bueno, ¿qué sucede en este punto que está acá? ¿Y qué sucede en este punto que está acá? Este se está deformando
tanto en esta dirección como se está deformando también en la dirección perpendicular. Entonces acá la placa gira. Entonces ustedes dicen, bueno, que en el centro de la placa una franja de losa de 1 metro se va a desplazar verticalmente nomás. Acá no hay giro de placa. Pero sin embargo, en una franja acá y próximo a esta esquina, ¿qué tenemos? Tenemos un giro de la placa. Imagínense esa viga de 1 metro que dijimos hace rato. Entonces acá hay un giro. Y en la dirección perpendicular la misma cosa. La placa en el centro de la placa se desplaza verticalmente. Acá no hay. Acá la torsión es 0. Pero acá la placa gira. Entonces este giro produce una torsión. Entonces esos esfuerzos son de torsión. Ahora, ¿qué fenómeno ocurre en esa torsión? Esa torsión le induce a la losa, y ahora voy a tratar de dibujar medio en perspectiva, a querer levantar las puntas. Esas puntas que quieren levantarse, esa deformación, porque es una deformación que ocurre para arriba, se produce por un momento flector inferior de tracción en este sentido y un momento flector superior de tracción en este sentido. Entonces, esos son los momentos torsores que van a aparecer en las esquinas. Se va a hacer así un momento inferior y un momento superior. Y esos momentos tienen que absorberse con una armadura que es la armadura de torsión, que luego se va a disponer en estas esquinas. Entonces acá yo le voy a poner una malla suplementaria, perdón, complementaria sería ahora, porque la armadura ya van a verlo de hecho en esas esquinas. Entonces yo voy a complementar una armadura con una armadura adicional para absorber esos momentos torsores. ¿Y por qué se le llama momento torsor? Porque nuestra placa rota en esas esquinas. Y rota en doble curvatura, porque rota en este plano, con este giro, y rota en este plano con este giro. Y ahí en esa esquina se superponen ambos efectos. Y se va haciendo 0 en el centro de la placa. En el centro de la placa el momento torsor es nulo. ¿Por qué? Porque la placa en el centro no rota, solamente se desplaza en la vertical. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, pero Bueno, se entendió. dale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos los coeficientes de la tabla interpolados para una relación A sobre B de 0,91. Multiplicamos por el coeficiente K, que va a ser K sub D, para el cálculo de momentos, y para el cálculo de las reacciones vamos a tener K sub S, que sería de servicio, y también K sub D, que sería de diseño. Y con eso vamos a tener las reacciones totales sobre el lado, y si dividimos esta reacción total en cada lado, entonces RA sería la reacción total sobre el lado A, que es lo que estoy pintando ahora en azul, dividido el lado A, me va a dar entonces esta reacción por cada metro lineal. Y lo voy a tener en servicio y en diseño. Bueno, continuando, acá voy a tener una losa apoyada en los 4 lados. Entonces voy a ir a la tabla, voy a buscar una losa que esté apoyada en los 4 lados. Y voy a agarrar el momento de MACP, MBCP, M0. Fíjense que el momento torsor en una placa apoyada en los 4 lados aparecen las 4 esquinas. Entonces voy a tener 4 armaduras de torsión acá. Aparte de la armadura en el centro de la placa que se va a distribuir en toda la losa. Bueno, después nos vamos
Ese fue losa 4. Vamos a ir a la losa 7. Estamos analizando solamente las losas armadas en dos direcciones. Entonces, fíjense, la losa 7, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, voy a numerar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La losa 7 es una losa que está empotrada empotrada en 3 y apoyada en sus otros 3 lados. Entonces, este sería una losa 7. Entonces, este es su empotramiento para la losa 7. Bueno, entonces en planta, fíjense cómo le dibujamos a la losa 7. Lo dibujamos empotrado arriba porque en nuestro encofrado se lo ve así, en planta, digamos. Bueno, pero la tabla le llama al lado empotrado de la losa lo llama B. Entonces por eso se tuvo que girar la losa para que se vea qué lado es B. Entonces fíjense, este es B y este es A. Entonces hacemos siempre luz menor, en este caso A vale 365 y B vale 566. Entonces luz menor dividido luz mayor es A sobre B. Entonces en la tabla, ¿cuánto nos da A sobre B? 0,64. Entonces en la tabla de Kalmanov, nos vamos A sobre B, 0,64, entonces va a hacer una interpolación entre 0,6 y 0,65. Vamos a interpolar estos valores que están acá, o si es que tienen mucho apuro y necesitan poca precisión, tomarían el valor de ambos valores. El mayor valor de ambos valores realmente. Bueno. Vamos a seguir con el ejercicio. Losa 8, tenemos doble empotramiento. Acá no hay... Bueno, acá sí hay un caso particular. Ahora vamos a ver qué pasa. Acá la relación A, según tabla, el lado empotrado es B y el lado apoyado es A. Pero la losa 8, fíjense cómo es. Es esta losa que está acá. Esta losa 8 está empotrada en este lado y está empotrada en este lado. En dos direcciones. Porque la relación A sobre B o B sobre A es menor a 2, perdón. Esta es una losa armada en dos direcciones o resistente en dos direcciones. Bueno. Entonces, fíjense que el lado A es más pequeño que el lado B. Perdón, el lado A mayor que el lado B. Acá tenemos 215 y acá tenemos 129. Entonces, como siempre es luz menor dividido luz mayor, esta relación nos da B sobre A. Al ser B sobre A, nosotros nos vamos a la tabla, B sobre A igual a 0,6. Vamos al caso particular que era apoyado en los 4 lados, perdón, empotrado en 2 lados y acá. Y entonces va a ser 0,6, pero 0,6 B sobre A. Entonces, esto que está acá es B sobre A. Y esto que está acá es A sobre B. Bueno, en B sobre A, 0,6, entonces nos cae acá. Es un valor redondo, entonces vamos a tomar estos valores que están acá. Como los valores de MA0, MACP, MBCP, RA, etc. Se ocurre con la losa 8. Bueno, cosas interesantes de las losas.
los momentos flectores más grandes van a aparecer en el lado más rígido de la losa. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen una losa que tiene esta forma y ustedes toman imaginariamente una franja de losa que tenga un ancho de 1 metro, entonces van a tener en este sentido como si fuese una viga de 1 metro de ancho, y en el sentido perpendicular también lo mismo. Van a tener también una losa, una franja de losa que equivale a una viga de 1 metro de ancho. Bueno, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué lado es más rígido? Vamos a llamarle a este A y este vamos a llamarle el lado B. ¿Qué significa rigidez? ¿Qué significa rigidez? Rigidez es lo contrario de flexibilidad. Entonces, ¿qué lado es más rígido y qué lado más flexible? Bueno, entonces, a ver el compañero que habló. Lado A. Bueno, el lado A es el lado más rígido. ¿Por qué? Y porque al ser más corto y tener la misma altura h en ambos sentidos, el lado A es más rígido. Entonces, en el lado más rígido se lleva mayor momento flector. Entonces, el momento flector que va a aparecer en este sentido va a ser así de grande, por decirle. Y en el lado menos rígido, que es este, porque es más flexible porque es más largo, va a aparecer menor momento flector. Entonces, en una losa que tienda a lo rectangular, pero sin sobrepasar la relación A sobre B igual a 2, o B sobre A igual a 2, el momento flector máximo va a ocurrir en la dirección más corta. Entonces se puede decir que el momento paralelo a A va a ser más grande y el momento paralelo a B va a ser más chico. Eso puede verse en la tabla. Fíjense lo siguiente. Vamos a elegir una losa cuadrada. Perdón, vamos a elegir una losa, sí, acá, cuadrada. Voy a borrar esto. Entonces, bueno, si A y B son iguales, A sobre B es igual a 1. Entonces, el momento MA y MB son iguales. Se puede verse acá que el coeficiente MACP y MBCP son iguales. Bueno, pero cuando A es más pequeño y B es más grande, ¿qué pasa? El momento A crece y el momento B decrece. Entonces, cuando mi losa es así, exagerando un poco, mi momento flector mayor ocurre en la dirección A y mi momento flector menor ocurre en la dirección B. Eso es muy bueno a la hora de imaginarnos cómo se va a deformar la estructura y para saber en qué lugares, hacia qué sentido van a viajar las mayores cargas, ¿verdad? Porque si el momento flector es absorbido más en esta dirección A, también las reacciones van a ir a parar a esa dirección. Las reacciones mayores, por ende, van a aparecer en estos dos lados que están acá. Bueno. Segundo, si tenemos una losa cuadrada, imagínense una losa cuadrada, cuyo A y B son iguales, pero de un lado hay un empotramiento y del otro lado no. Vamos a llamarle a esto A y a esto B. Si A y B son iguales, ¿cuál lado es más rígido? ¿Paralelo a B o paralelo a A? Paralelo a B sería, profe. Paralelo a B es más rígido. Bueno, ¿por qué es más rígido paralelo a B? Porque tenemos un diagrama así, empotrado a empotrado. Un empotrado a empotrado se deforma menos para la misma longitud que en el caso de paralelo a A, que va a ser un simplemente apoyado. Entonces, el momento flector que aparezca en este plano va a ser más grande que el momento flector que aparezca en el plano paralelo a A.
porque el lado B es más rígido. Entonces, eso también intuitivamente nosotros podemos ir viendo cuando, por ejemplo, tenemos acá un empotramiento. Vamos a ver acá, el lado empotrado es paralelo a A, el momento flector. Entonces, imagínense, mira una losa cuadrada cuya relación es 1. Fíjense cómo es el momento. MACP, que son los momentos paralelos a A. Y ahora vean la magnitud de MB. MB es 0,02. Entonces fíjense que el lado más rígido siempre se lleva mayor momento. Entonces eso también ayuda mucho a identificar cuál es el lado correcto, porque a veces confunde un poco. Hasta yo inclusive después de mucho ver la tabla, hay veces que me sigue confundiendo si es MA. Bueno, en este caso es evidente porque A y B, uno está apoyado, el otro está empotrado, pero si ustedes tuviesen una condición como esta, por ejemplo, ustedes tienen MA0 y MB0, MACP, MBCP. Entonces ahí confunde un poco saber MA si es el momento que aparece en este lado o en el otro lado, etc. Entonces es ahí donde muchas veces por la forma de la losa nosotros podemos identificar cuál es el momento MA o paralelo a A y cuál es el momento paralelo a B. Bueno, esa es una manera. Entonces ustedes dicen, bueno, si B sobre A es igual a 0,5, significa que B es la mitad que A. Vamos a suponer que B sea 1 y A sea 2. Vamos a ser sencillo. Entonces la relación A sobre B va a ser 0,5. Entonces el momento que va a aparecer en esta dirección va a ser mucho más grande en magnitud paralelo a B en la luz menor. Fíjense. Perdón, este es A sobre B, no es B sobre A. Acá. Sería este que está acá. Entonces B sobre A. Entonces si B es 1, B es la luz menor. Entonces B sobre A 0,5. Entonces el momento mayor tendría que aparecer en el lado B, que es este. Entonces así ustedes pueden identificar también el lado correcto para tomar los valores en momento flector, porque muchas veces confunde si MA es paralelo a A o es perpendicular a A o es el lado A, o ahí ya empieza la confusión. Entonces muchas veces tomando esta relación de que la mayor carga viaja siempre en la dirección de la luz menor, ayuda mucho. Entonces si ustedes dicen, tengo una losa que tiene esta forma, entonces el mayor momento va a aparecer en esta dirección porque esta es la luz menor. Luz menor. Entonces esa es una manera también de identificar eso. Bueno, no quiero entrar mucho en el dimensionamiento de armaduras porque eso van a ver en la clase siguiente, pero vamos a dar una breve introducción que eso lo van a volver a repetir. Bueno, una vez que nosotros obtuvimos todos los momentos flectores de todas las losas, que son por ejemplo estos valores que están acá, vamos a ver por ejemplo para la losa 2. Esta losa 2 por ejemplo tiene 3 momentos flectores. Tiene un momento flector de empotramiento, tiene un momento flector positivo paralelo a A y tiene un momento flector positivo paralelo a B. Entonces fíjense en la magnitud. El momento de empotramiento siempre es más grande, seguido por el momento positivo de la luz menor y luego el momento de la luz mayor, que es más chiquitita. Bueno, si yo quiero dimensionar la losa 2, tengo que comprobar con el momento mayor, que sería el primer momento, si mi espesor de losa cumple con la compresión del hormigón. Eso es lo que nosotros hacemos en esta fórmula que está acá. En la verificación del canto mínimo. Entonces, esta verificación del canto mínimo me dice
por cuestiones ya resistentes, no más por esbeltez, porque cuando dimensionamos por esbeltez es para que verifique la flecha, ahora es para ver si verifica la resistencia. Entonces, con el momento flector mayor, el ancho de losa que dijimos que vamos a tomar una franja de 1 metro, y con la resistencia del hormigón, yo determino cuál es la altura mínima que necesito para que mi losa verifique esas solicitaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, mi losa 2, mi D mínimo va a ser 1,84 raíz de, ¿cuánto era el momento M sub D? 33,3. 33,3 dividido el ancho B, dijimos que vamos a tomar un ancho de losa de 1 metro. Entonces H, va a ser 1 por la resistencia FCD del hormigón, que dijimos que era el FCD es igual al FCK dividido su coeficiente de seguridad. Entonces FCK, que era hormigón 20 megapascal dividido el coeficiente de seguridad del material, que en el hormigón en tal caso vale 1,5, entonces este me queda 13,3 megapascal. Pasando a kilopascal, multiplicando por 1000 me queda 13.300 kilopascal. ¿Por qué paso a kilopascal? Porque mi momento flector está en kilonewton. Entonces tengo que usar unidades de medidas coherentes. Se paso entonces la resistencia del hormigón a kilopascal y me va a quedar acá dividido 13.300. Y este es mi canto mínimo, que si nosotros operamos va a ser 1.84 raíz de 33.3. ¿Era 33.3 o 30.3? 33.3. Bueno, 33.3 dividido 1 por 13.300 nos da 0,092 metros de canto mínimo. Entonces, para tener mi H mínima, le voy a sumar a mi D mínimo el recubrimiento mecánico. Entonces sería D mínimo, voy a pasar en malla 0,092 centímetros, sería 9,2 centímetros más el recubrimiento mecánico, que son 3 centímetros. Entonces mi espesor de losa mínimo que necesito por resistencia va a ser de 12,2 centímetros. Ahora, ¿qué espesor de losa yo adopté para la losa 2? H adoptado 15. ¿Por qué 15? Porque cuando hicimos el predimensionamiento por esbeltez nos salió 15 centímetros. Y se queda ahí. Es decir, acá el espesor recomendado tenía antes 13 centímetros, sería el mínimo por esbeltez, que después, para que se empotren las otras dos losas, se aumentó a 15. Y por cuestiones resistentes realmente necesita solamente 12,2. Sí. Ahí en el cálculo que estamos mostrando usa 37,05, no 33,3. Y veo ahí la tablita y dice MA0D. No sé Sí, si... bueno, bueno, esto expliqué cómo calcular de mínimo. Ahora falta la compensación de los momentos. ¿Qué es la compensación de los momentos? Bueno, y es mirar, ¿verdad? Es mirar la losa 2 está empotrada a la losa 1 y está empotrada a la losa 3. Entonces, ¿qué yo hago? Yo agarro el momento M2 más el momento M3 dividido 2. Entonces digo, en este lado común, el momento no va a ser el momento de la losa 2 solamente, sino que va a ser la semisuma del momento negativo que hay entre la losa 2 y la losa 3. Y entonces, ¿cuánto vale la losa 3? Vamos a mirar acá
la losa 3. La losa 3 tiene un momento de 40,79 en el empotramiento. Entonces, 40,79 más 33,3 sobre 2 me va a quedar, vamos a hacer 40,79 más 33,3 dividido 2, me da 37,05. Entonces, este 37,05 es lo que utiliza entonces para el cálculo de mínimo para la losa 2 y también para la losa 3. Porque ahí ya hizo la compensación de los momentos. Profe, ¿puedes volver a explicar esa parte, por favor? Sí. Fíjense cómo acá los momentos son iguales. 37,05 para la losa 3 y para la losa 2, 37,05. Bueno, le voy a contestar porque preguntaron, pero realmente esto ya deberíamos ver la clase siguiente, pero ya le voy a explicar. Bueno, sucede que nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros estamos calculando por tabla como si fuesen losas aisladas. Es decir, como si fuese la losa 3, por ejemplo. A ver, ¿alguien consultó algo? Hay una levantada de mano, dice. No, profe, sin querer no fue. Ah, bueno, está bien. Bueno, a esta losa 3, en el sentido A, ¿qué tenemos? Tenemos un empotrado apoyado. Eso sería acá en esta dirección paralelo a A. Acá al lado hay otra losa, que es la losa 2, que está empotrado en dos lados. Entonces la losa 2 es un empotrado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un lado común entre la losa 2 y la losa 3, que es este lado que está acá. Comparten un lado común. ¿Qué pasa? Según mi cálculo, mi momento flector negativo en este empotramiento me salió 33,3 para el momento de empotramiento, y según mi losa 3, mi momento de empotramiento me salió 40, a ver si lo veo por acá, 40,79. Entonces, ¿qué pasa? Este lado es común. O sea, por izquierda tengo 33,3 de momento y por derecha tengo 40,79. Entonces, como nosotros hemos calculado como un elemento aislado por izquierda y por derecha, pero realmente esta losa se tiene que comportar como una viga continua, y la viga continua tiene diagrama de momentos continuo, no es uniforme. Entonces yo tengo que quitar un momento promedio acá. Yo puedo calcular por el método de las rigideces, pero es complicado si es que tengo una placa. Si fuese una viga continua iba a ser fácil, pero al ser placa es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Una aproximación haciendo la semisuma de estos dos momentos. Entonces, haciendo la semisuma de estos dos momentos, me da un momento de 37,05. Profe, ¿y si tenemos un lado empotrado y el otro apoyado, cuál? Ahí usa el momento mayor nomás. Ah, okay. Entonces vamos a suponer tener dos losas. Tener una losa grande acá y acá una losa chiquitita. Y en la losa chiquitita está empotrada la losa grande. Entonces para la losa grande no existe losa chica. Pero para la losa chiquitita es un empotramiento acá. Entonces, ¿qué haces? Elegís el momento de empotramiento acá para calcular la losa chica. Pero para la losa grande, no supone que no existe empotramiento. Profe, Entonces, a la hora de disponer la armadura, vos vas a colocar acá una armadura de empotramiento calculado solamente con este momento flector de la losa chica, no de la losa grande.
Entonces, la losa grande va a estar dimensionada por el lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque vos no dependés del momento de empotramiento para tu cálculo de momento. Entonces, este momento máximo es, digamos, más conservador, digamos. Y la losa chica tiene toda la armadura que necesita para absorber el momento de empotramiento. Entonces, ambas losas están por el lado de la seguridad, dimensionadas por el lado de la seguridad. Pero la realidad, lo que va a ocurrir es que ambos van a trabajar en conjunto. Va a aparecer un momento chiquitito ahí de empotramiento M, ¿verdad?, entre las dos losas. Que es lo que va a ocurrir en la realidad, porque nosotros le vamos a disponer de esta armadura que está acá. Pero en el modelo de cálculo que estamos utilizando, nosotros calculamos con el momento máximo positivo de esta losa 1 y con el momento como si fuese empotrado apoyado para la losa 2. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, profe, ¿y por qué no usar nomás siempre el mayor momento? ¿Por qué hay que hacer Es un también promedio? una forma, es también alguna persona, yo por lo menos acostumbro a no compensar los momentos. Yo normalmente me acostumbro a utilizar el momento mayor. Principalmente ¿por qué? Porque al compensar los momentos, fíjense, el momento de empotramiento acá era 40. El momento compensado es 37, o sea, para la losa 3 desapareció 3 kilonewton por metro de momento flector. Ese 3 kilonewton por metro de momento flector que desaparece tiene que ser absorbido por el momento flector positivo. Entonces acá se va a amplificar este momento flector positivo. Entonces el momento flector positivo que yo arme va a estar, digamos, por el lado de la inseguridad un poquitito. No sé, tal vez un 10%, un 5%, que no es suficiente como para que la losa falle ni se caiga ni nada por el estilo, pero le estamos restando un poquitito de coeficiente de seguridad a nuestra estructura. Entonces, como costumbre, yo particularmente utilizo el momento mayor para dimensionar. Entonces me quedo tranquilo que siempre está por el lado de la seguridad, pero una práctica común es compensar los momentos flectores porque es lo más probable que aparezca en estos momentos, en estos apoyos intermedios, ¿verdad?, de momento negativo. O sea, los momentos reales que pueden llegar a aparecer son más próximos a estos que a estos. Pero que yo le ponga una armadura que aguante 40, lo único que va a hacer es que le va a dar una seguridad adicional a mi estructura. No sé si se ha entendido ese concepto. Sí, sí. Muchas gracias. Dale. Sí, se entiende, profe. O sea, si va a hacer por el tema de la seguridad y va a elegir mayor momento, tipo para las dos losas le meter el mayor. Exactamente. Entonces vos la armadura que calculaste con el momento mayor ya se dispone a ambos lados de la losa. Entonces va a tener una armadura común de empotramiento que va a aguantar el momento mayor. Claro, porque si hacer la compensación, esa no, tampoco que te va a ahorrar demasiada plata. Y normalmente Por el no es mayor. mucho. Por eso no. No es mucho porque normalmente está en este orden, ¿verdad? Es más, como regla, no se toma luego menor al 80% del momento mayor tampoco. O sea, vamos a suponer, voy a hacer esta compensación. Momento mayor más momento menor dividido 2. Te sale un número que es este 37. Este 37 tiene que ser mayor o igual a 0,8 del momento mayor. Otra vez. O sea, si hay demasiada diferencia entre tu momento por izquierda y por derecha, de todos modos luego no tomas un valor que no supere el 80% del momento máximo, que equivale a que no sea la diferencia mayor al 20%. ¿Se entiende? O sea, esta compensación tiene que ser otra vez mayor al 80% del momento máximo. O sea, tiene que ser mayor a 40.79 por 0,8. Sería entonces 32,63. Entonces, en caso hipotético de que la semisuma te dé menos de 32, entonces adoptarías
como mínimo 32, si estás compensando los momentos. Ahora, si no querés compensar, utilizaría directamente el momento flector mayor. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, y nada más para finalizar, para no extender tanto la clase, una vez que nosotros verificamos el canto mínimo, que en este caso, si utilizamos el momento compensado, nos da 12,7, lo cual se redondearía en 13 centímetros. Entonces, si nuestro canto por esbeltez salió mayor a 13 centímetros, entonces se queda el valor que adopté en principio. Pero si mi H mínima me pide más de 15, tengo que subir de 15. Entonces, si mi H mínima me pide 17, pero yo predimensioné en 15, tengo que subir a 17, lo cual puede hacer cambiar otra vez mis condiciones de empotramiento en todos los capítulos anteriores, ¿verdad? Por suerte, eso no es tan frecuente. Normalmente, el dimensionamiento por esbeltez pide cantos mayores que por resistencia, a menos que sea una losa que está muy cargada, que eso sí puede llegar a ocurrir. Un reservorio de agua, por ejemplo, que puede recibir varias toneladas por metro cuadrado, o un depósito en donde tengo varios pallets apilados uno encima de otro, entonces tengo sobrecargas grandes. Entonces en esos casos lo que puede ser que necesite resistencia, pero en la mayoría de los casos es la flecha el que pide mayor canto. Por eso se suele adoptar estos cantos y no los cantos por resistencia. Bueno, una vez que nosotros obtuvimos entonces nuestro canto, o ya confirmamos, digamos, la altura, nos vamos al cálculo de momentos flectores, que es de las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Mu, que es m sub d dividido b por d cuadrado por fcd. Con este valor de mu entramos a una tabla que le voy a mostrar cuál tabla es. Esta es la tabla de mu. Entonces, para cada valor de mu existe un valor de omega asociado que puedo sacar por tabla o lo puedo calcular de forma aproximada según la siguiente ecuación. Omega es igual a mu por 1 más 0,77 mu. Y luego la armadura A sub S por cada metro es omega por B por D por FCD dividido FID. O sea, al principio medio que no se entiende mucho qué es cada término, pero después con la práctica se van a dar cuenta que es muy sencillo y se van a acordar siempre. Bueno, esto vamos a dejarlo entonces para la clase que viene. Entonces, de acá para arriba, si es que hay alguna consulta, es disponible, o si no hay consulta, entonces dejamos hasta aquí. Profe, en el caso que cambie la H mínima sería, o sea, afecta solamente cuando tenés una losa empotrada a otra, que la losa a la cual estás empotrando es la que... Bueno, vamos a ver el caso hipotético en la losa 3. Vamos a suponer que la losa 3 te pedía un canto mayor. Vamos a suponer que la losa 3 te pide 16 centímetros. Entonces la losa 3, para que esté empotrada a la losa 2, tienen que tener la misma altura. Entonces, si yo voy a levantar la losa 3 a 16 centímetros, también tengo que levantar la losa 2 a 16 centímetros para mantener el empotramiento. Porque si yo no alzo la losa 2 también, no puedo considerar la continuidad, entonces voy a tener que volver a calcular la losa 3 como si fuese una losa simplemente apoyada. Porque al ser 3 más grande que 2, ya no puedo empotrar. Entonces la regla es siempre, bueno, si una de las losas que contiguamente están empotradas me sale mayor altura, levanto a la misma altura las dos losas automáticamente. Entonces se mantiene el criterio de empotramiento. Esa es la regla entonces que solemos utilizar para no tener que cambiar otra vez las condiciones de empotramiento de que ya venimos estando analizando, ¿verdad? Pero como le digo, es poco frecuente eso. Normalmente pide cantos menores por resistencia que por flecha. Pero en caso hipotético les pase, van a tener que levantar ambas losas. O si son más losas, tal vez las otras losas también.
Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces dejémoslo aquí. Nos vemos en la próxima clase.